Resumen del libro Primera de Crónicas, parte número 1. Las genealogías, conectando con el pasado, capítulos 1 al 9. Introducción. El libro de Primera de Crónicas se abre con una sección que, para muchos lectores, puede parecer simplemente una larga lista de nombres. Sin embargo, esta recopilación genealógica es mucho más que un registro histórico, es una declaración poderosa sobre la identidad, la memoria y la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Desde Adán hasta los tiempos posteriores al exilio en Babilonia, estas genealogías construyen un puente entre el pasado y el presente del pueblo de Israel. No se trata solo de saber quién fue hijo de quién, sino de entender que cada vida tiene un propósito dentro del plan divino. Al enumerar estos nombres, el autor está recordando al pueblo que su historia no comenzó en el exilio, ni terminó con la ruina de Jerusalén, sino que está enraizada en los comienzos mismos de la humanidad. En la creación de Dios. Este recorrido destaca de manera especial a las tribus de Judá y Leví. Judá, porque de ella surgirá el linaje real que culmina en el rey David y, proféticamente, en el Mesías prometido. Leví, porque es la tribu encargada del servicio en el templo, del cuidado del culto y de la enseñanza espiritual del pueblo. Ambas tribus encarnan los dos pilares sobre los que se sostiene la vida de Israel, la realeza y la adoración. Además, estas listas cumplen una función pastoral y comunitaria, recordarles a los que regresaron del exilio quiénes son y de dónde vienen. En un tiempo de reconstrucción, tanto física como espiritual, saber que son herederos de una historia sagrada les da dirección, consuelo y esperanza. Les muestra que no son olvidados, que forman parte de un pueblo elegido, y que Dios sigue escribiendo su historia a través de ellos. En resumen, los primeros capítulos de Primera de Crónicas no solo organizan nombres y linajes, sino que reafirman la continuidad del plan de Dios, su fidelidad inquebrantable, y el papel significativo que cada individuo y cada tribu tienen dentro de ese plan eterno. Capítulo 1. De Adán a Esaú. El primer capítulo de Primera de Crónicas establece las raíces de toda la humanidad, comenzando con Adán, el primer ser humano creado por Dios. Desde ese punto inicial, la genealogía se extiende hacia figuras clave como Set, Enos, Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet, quienes repoblaron la tierra después del diluvio. Cada nombre mencionado representa una conexión viva con los orígenes del mundo, mostrando que la historia de Israel está profundamente entrelazada con la historia de la humanidad entera. El capítulo avanza rápidamente a través de los linajes patriarcales, destacando a Abraham, figura fundamental no solo para Israel, sino también para otras naciones. A través de él, Dios estableció un pacto eterno, y su descendencia se convertiría en una gran nación. Sin embargo, el cronista también menciona a los hijos de Ismael, el primogénito de Abraham, así como a los hijos de Cetura, su esposa después de Sara. Esta inclusión muestra una visión amplia del propósito de Dios, que no se limita a un solo pueblo, sino que abarca a múltiples naciones. A continuación, se detalla la genealogía de Isaac, y en particular, la descendencia de su hijo Esaú. Aunque Esaú no es el portador de la promesa del pacto, ese rol lo asume su hermano Jacob, su linaje no es ignorado. El autor dedica espacio a los pueblos que surgieron de Esaú, incluyendo los edomitas y los antiguos reyes de Edom, proporcionando un contexto geopolítico valioso. Estos nombres no solo identifican naciones vecinas de Israel, sino que también reflejan cómo Dios obra en medio de todas las naciones, aún fuera del linaje escogido. Este capítulo, aunque centrado en listas de nombres, cumple una función teológica clara, establece que Dios es el Señor de la historia universal. Desde Adán hasta las naciones formadas por los hijos de Abraham, todos están bajo su soberanía. También subraya que la historia del pueblo de Israel no ocurre en aislamiento, sino en medio de una red más amplia de pueblos y reinos que interactúan con el plan divino. Capítulo 2. La descendencia de Judá. El segundo capítulo de Primera de Crónicas se centra en la tribu de Judá, una de las más prominentes en la historia de Israel. Desde el comienzo, el autor dirige nuestra atención al linaje que será fundamental para el desarrollo del reino davídico y, más adelante, para la venida del Mesías. Esta genealogía no es simplemente un listado de nombres, sino una señal clara del propósito soberano de Dios a través de las generaciones. El capítulo inicia con los hijos de Israel, Jacob, de los cuales se destaca a Judá, no por ser el primogénito, sino por ser el escogido para portar la promesa real. Entre los descendientes de Judá,
el cronista resalta a Fares, o Pérez, hijo de Judá y Tamar, cuya historia escandalosa en Génesis 38 muestra cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más complejas para cumplir su plan. Fares, a pesar de su origen poco convencional, se convierte en el antepasado directo de David. Se mencionan también los hijos de Fares, Esrón y Amul, y con ellos se abre una serie de nombres que conforman las diferentes ramas familiares dentro de Judá. Entre ellos, se encuentran figuras importantes como Caleb y Jerameel, cuyos descendientes ocuparían lugares significativos en la vida de la nación. Este enfoque no solo subraya la abundancia de familias dentro de Judá, sino también su influencia en los asuntos civiles, militares y espirituales de Israel. Además, el capítulo comienza a establecer los lazos con David, introduciendo a sus antepasados y preparando al lector para su rol central en la narrativa de Crónicas. El autor parece querer dejar claro que la línea davídica no es un accidente, sino el resultado de un linaje cuidadosamente trazado por Dios, que se remonta a Judá, a Fares, y continúa con nombres como Ram, Aminadab, Naasón, y finalmente Isaí, el padre de David. Más allá de la historia personal de cada personaje, este capítulo refleja un principio teológico profundo: Dios obra a través de generaciones. Su fidelidad no se limita a un solo momento ni a un solo individuo. Al registrar estos nombres, el cronista nos recuerda que cada vida cuenta, que cada generación tiene un lugar en el plan eterno de Dios, y que la promesa de redención avanza, muchas veces de manera silenciosa, a través de los lazos familiares. Capítulo 3. La descendencia de David. Este capítulo gira en torno a uno de los linajes más importantes de toda la escritura, la descendencia del rey David. Después de haber trazado la genealogía de Judá en el capítulo anterior, el autor se detiene ahora a destacar con detalle a la casa real de Israel, subrayando el cumplimiento progresivo de la promesa que Dios hizo a David. Que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre, segunda de Samuel 7, 12 al 16. El capítulo comienza enumerando a los hijos de David nacidos en Hebrón, donde reinó durante 7 años y medio antes de establecerse en Jerusalén. Se mencionan nombres como Amnón, Daniel, también conocido como Kileab, Absalón y Adonías, quienes más adelante protagonizarán episodios cargados de drama, rebelión y tragedia en la historia del reino. Estos hijos representan tanto la grandeza como la fragilidad de la familia real. Luego, se mencionan los hijos nacidos en Jerusalén, incluido Salomón, el hijo de Betsabé, quien sería el sucesor escogido por Dios para reinar y construir el templo. A través de Salomón, la línea real se fortalece, y su inclusión en esta lista marca el inicio del legado más duradero de la casa de David. La genealogía continúa con los reyes que reinaron después de Salomón: Roboam, Abías, Asa, Josafat, y así sucesivamente, hasta Sedequías, el último rey antes del exilio en Babilonia. Esta sucesión real no solo nos proporciona una línea cronológica, sino que revela cómo la promesa de Dios se mantiene viva generación tras generación, incluso en medio de la idolatría, las guerras y la infidelidad del pueblo. Pero el cronista no se detiene ahí. Después del exilio, menciona a los descendientes de la línea real que sobrevivieron al juicio de Dios y permanecieron con vida en Babilonia. Entre ellos, encontramos a Salatiel y Zorobabel, este último un personaje clave en el regreso del pueblo a Jerusalén y en la reconstrucción del templo. Aunque el trono de David parecía perdido, la esperanza mesiánica persistía. Este capítulo no es simplemente un registro de nombres, es un testimonio del compromiso de Dios con su pacto. A pesar del exilio, la línea de David no se borra. Esta genealogía prepara el corazón del lector para entender que la historia no termina en la ruina, sino que sigue adelante hacia la promesa futura del Mesías, descendiente de David, que traerá redención eterna. Capítulo 4. Las familias de Judá y Simeón. Este capítulo continúa la genealogía detallada de la tribu de Judá, enfocándose esta vez en familias específicas que habitaron y expandieron el territorio en el sur de Israel. Aunque al leer pueda parecer una enumeración de nombres, cada línea encierra una historia, un linaje y un propósito en el plan de Dios. La sección comienza mencionando a los descendientes de Fares, hijo de Judá, y avanza por varias generaciones que fueron clave para el establecimiento de Judá como una de las tribus más influyentes. Se destacan personajes como Jabs, cuyo nombre significa dolor, y cuya breve aparición es una joya espiritual en medio de la genealogía. Jabs es recordado por su oración ferviente a Dios, diciendo:
Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Primera de Crónicas 4:10. Esta súplica corta pero intensa es un ejemplo de fe personal, dependencia total de Dios y deseo de vivir en bendición sin causar daño. Dios escuchó su petición, lo que demuestra que Dios responde a los corazones sinceros, incluso en medio de generaciones. Después de Jabs, el capítulo continúa enumerando otras familias importantes de Judá, como los albañiles, tejedores y artesanos, destacando que cada persona tenía un rol específico en la sociedad. Aquí vemos que el servicio a Dios y al pueblo no era solo de reyes y sacerdotes, sino también de quienes trabajaban con sus manos, edificando y sosteniendo la vida comunitaria. La segunda parte del capítulo se enfoca en la tribu de Simeón, una tribu menor en cuanto a número e influencia, pero no olvidada por Dios. Se detallan sus clanes, sus ciudades y los territorios que conquistaron, incluso mencionando cómo algunos de ellos fueron valientes guerreros que encontraron nuevos asentamientos en busca de pastos para sus ganados. Ellos derrotaron a pueblos enemigos y habitaron en la tierra en tiempos del rey Ezequías. Estas narraciones muestran que Dios honra el esfuerzo, la fe y el trabajo de aquellos que confían en Él, sin importar su posición o tribu. La expansión territorial, el valor en la batalla y la búsqueda de bienestar para sus familias reflejan un espíritu de propósito, perseverancia y dependencia divina. Reflexión final del capítulo. Detrás de cada nombre hay una historia, una familia, una oración, un legado. Las genealogías de Judá y Simeón nos enseñan que no hay detalle insignificante ante los ojos de Dios. Cada vida, cada decisión y cada generación forman parte del gran tapiz del plan divino. Capítulo 5. Las tribus del este del Jordán. Este capítulo se centra en las tribus que se establecieron al oriente del río Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Aunque estas tribus no vivieron en el corazón de la tierra prometida, jugaron un papel importante en la historia de Israel y no fueron olvidadas en las genealogías sagradas. Rubén, el primogénito de Jacob. El capítulo inicia recordando que Rubén era el primogénito de Israel, Jacob, pero perdió su derecho de primogenitura por haber profanado el lecho de su padre. Ver Génesis 35:22. Ese derecho fue entonces transferido a José, específicamente a sus hijos, Efraín y Manasés. Aún así, se honra a Rubén listando sus descendientes, lo que indica que Dios, aunque disciplina, no borra la historia ni descarta a sus hijos. La genealogía menciona nombres que lideraron en tiempos de paz y guerra, hombres que cuidaban del bienestar de sus familias y del pueblo. Gad, guerreros valientes. Luego se describe la tribu de Gad, vecina de Rubén. Se relatan sus linajes y se destaca su valentía como guerreros poderosos. Se menciona que estas tribus, junto con Rubén y la media tribu de Manasés, lucharon contra los agarenos, un pueblo enemigo, y vencieron. La victoria no fue por su fuerza militar, sino porque clamaron a Dios en la batalla, y Él los escuchó porque confiaron en Él. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y Él les fue favorable, por cuanto esperaron en Él. Primera de Crónicas 5:20. Esta es una lección poderosa. La dependencia de Dios en medio del conflicto trae liberación. No importa qué tan fuertes sean los enemigos, si el pueblo clama a Dios con fe, Él responde. Media tribu de Manasés, fortaleza y caída. Finalmente, el capítulo aborda la media tribu de Manasés, que también habitaba al este del Jordán. Sus guerreros eran muchos y poderosos, y lograron extenderse por varias tierras. Sin embargo, con el tiempo se corrompieron, adorando a los dioses de los pueblos paganos que los rodeaban. Como consecuencia, Dios los entregó en manos del rey de Asiria, quien los llevó cautivos a diferentes regiones del imperio. Esta historia, aunque trágica, es un eco del mensaje constante de los profetas. Cuando el pueblo abandona a Dios y sigue la idolatría, viene el juicio. Reflexión final del capítulo. El capítulo 5 nos presenta una realidad dual. Por un lado, la gloria de confiar en Dios, y por otro, la ruina de alejarse de Él. Las tribus del oriente del Jordán, aunque valientes y bendecidas, perdieron su herencia por su infidelidad. A través de su historia, el mensaje permanece claro: la fidelidad trae victoria, pero la idolatría conduce al exilio. Capítulo 6. Los levitas y el ministerio del templo.
Este capítulo se dedica completamente a la tribu de Leví, destacando su papel único dentro del pueblo de Israel, el servicio espiritual en el tabernáculo y luego en el templo. A diferencia de las otras tribus, los levitas no recibieron territorio propio como herencia, sino que su porción era el servicio a Dios. Los hijos de Leví y el linaje sacerdotal. Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari, de quienes descendieron las diferentes divisiones de los levitas. De Coat vino Aarón, el primer sumo sacerdote, y con él la línea sacerdotal que oficiaría en el altar del Señor. Se hace un recorrido por los nombres de los descendientes de Aarón, incluyendo a figuras clave como Eleazar, Faíns, Azarías, Sadoc. Este linaje culmina con los sacerdotes que sirvieron en tiempos del templo de Salomón y aún después. La pureza del linaje levítico era esencial, ya que los sacerdotes debían ser apartados exclusivamente para el servicio divino. Los deberes de los levitas. Los levitas no todos eran sacerdotes, pero todos tenían funciones específicas. Gersonitas, cuidaban de las cortinas y cubiertas del tabernáculo. Coatitas, transportaban los objetos sagrados como el arca del pacto. Meraritas, encargados de las estructuras y columnas del tabernáculo. Se enfatiza que Dios mismo los había llamado y santificado para este servicio. Ellos eran responsables de la adoración diaria, de los sacrificios, del canto, y del cuidado de todos los elementos del templo. Y sus hermanos los levitas fueron puestos para todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Primera de Crónicas 6, 48. También se mencionan los músicos, entre ellos Emán, Asaf y Etán, líderes del canto en el templo. Esto resalta que la alabanza era parte central del culto en Israel, y no simplemente una expresión emocional, sino un acto sagrado y ordenado por Dios. Las ciudades de los levitas. Como no recibieron territorio, Dios asignó ciudades específicas dentro de las tribus para que vivieran los levitas. Se enumeran las ciudades otorgadas a cada grupo, repartidas entre Judá, Simeón, Efraín, Manasés y otras tribus. Este reparto garantizaba que los levitas estuvieran presentes en todo Israel, facilitando la enseñanza de la ley y la guía espiritual del pueblo. Reflexión final del capítulo. Este capítulo subraya la importancia del liderazgo espiritual en la vida del pueblo. Los levitas eran recordatorio constante de que la vida de Israel debía centrarse en la adoración y obediencia a Dios. A través de ellos, Dios enseñaba que el servicio espiritual no era menos importante que el militar o político. También resalta que el culto no era improvisado, estaba bien estructurado, transmitido de generación en generación, y sostenido por hombres dedicados exclusivamente a la presencia de Dios. Capítulo 7. Las tribus del norte y del este. Este capítulo detalla las genealogías de varias tribus de Israel que no estaban directamente relacionadas con la línea real de Judá ni con los levitas. Aquí se destacan las tribus del norte y del este del país, las cuales jugaron papeles importantes en la historia de Israel, aunque muchas veces olvidados en otros relatos. Isaacar. Se mencionan los descendientes de Isaacar, el 9º hijo de Jacob. La tribu de Isaacar fue conocida por su sabiduría y discernimiento espiritual. En este capítulo se enumeran sus líderes, valientes en batalla, lo que resalta su rol tanto en lo espiritual como en lo militar. Todos estos fueron jefes de sus casas paternas, hombres valientes y esforzados. Primera de Crónicas 7, 5. Benjamín. Se describe otra línea genealógica de Benjamín, además de la mencionada en capítulos posteriores. Aquí, el enfoque está en sus jefes y guerreros, que fueron numerosos y valientes. La tribu de Benjamín fue clave en la historia de Israel, especialmente por ser la tribu del primer rey, Saúl. Neftalí. Aunque con menor detalle, se mencionan los descendientes de Neftalí. Esto demuestra que cada tribu tiene su lugar en el registro divino, aunque no todas tengan una historia tan desarrollada. Manasés, lado oriental. La genealogía se enfoca en la mitad de la tribu de Manasés que se estableció al este del Jordán. Se listan sus descendientes, sus conquistas y las tierras que habitaron. Se nota su poderío militar y sus logros en tiempos de crecimiento territorial. Efraín. Efraín, hermano de Manasés, recibe una atención especial. Aunque algunas generaciones de su descendencia enfrentaron derrotas, el linaje es presentado como perseverante. Finalmente,
Se menciona a Josué, el líder que llevó al pueblo a la tierra prometida, como descendiente de Efraín. Esto muestra que Dios puede levantar líderes poderosos incluso de líneas marcadas por el dolor o el fracaso, como lo fue el caso de Efraín. Aser. Se listan los descendientes de Aser, quienes también fueron reconocidos por ser hombres fuertes, jefes de casas y valientes guerreros. La tribu de Aser tenía una posición estratégica en el norte de Israel, lo que les daba un rol importante en las fronteras del país. Reflexión final del capítulo. Aunque estas tribus no están en el centro del relato bíblico, el cronista se asegura de incluirlas en este registro divino. Esto nos enseña que cada parte del pueblo de Dios tiene valor, sin importar su notoriedad. Todos forman parte del gran cuerpo de la nación, y su valentía, liderazgo y fe también son dignos de recordarse. Además, se percibe que, a pesar de las guerras, exilios o derrotas, la memoria y la identidad del pueblo de Dios no se pierde, porque cada nombre, cada tribu, cada familia tiene un lugar en la historia sagrada. Capítulo 8. La genealogía de Benjamín. Este capítulo se centra en la genealogía de la tribu de Benjamín, una de las dos tribus del reino del sur después de la división del reino. Aunque las tribus del norte fueron exiliadas y en gran parte olvidadas, la tribu de Benjamín sigue siendo relevante en la historia de Israel, especialmente en el contexto del establecimiento de Jerusalén como su capital. Los descendientes de Benjamín. Benjamín, el hijo más pequeño de Jacob, es la tribu que sigue siendo importante a lo largo de la historia bíblica, sobre todo por su cercanía con Judá. Se mencionan en este capítulo los descendientes de Benjamín, comenzando con su primer hijo Bela, y continuando a través de generaciones de guerreros y jefes. Los hijos de Benjamín fueron Belá, el primero, Asbel, el segundo, y Aharam, el tercero. Primera de Crónicas 8, 1. La línea de Saúl. Uno de los momentos más significativos en este capítulo es la mención de Saúl, el primer rey de Israel. A través de este capítulo, el autor de Primera de Crónicas muestra cómo la familia de Saúl, aunque ya no gobernaba, seguía siendo recordada en la historia del pueblo de Israel. Saúl es descrito como parte de la descendencia de Benjamín, y a pesar de su caída, su linaje tiene un lugar prominente en este registro genealógico. Se resalta que, a pesar de las dificultades y la rebelión de Saúl, Dios no olvida las promesas hechas a Israel, y todo lo sucedido con Saúl, como el reinado fallido y su derrota, forma parte del camino hacia la restauración en la línea de David. Los valientes guerreros de Benjamín. El capítulo también se refiere a los valientes guerreros de Benjamín. Esta tribu es conocida por ser una de las más habilidosas en el combate, lo que es evidente en la descripción de sus luchadores. Los descendientes de Benjamín formaron parte del ejército de David durante su reinado. Estos guerreros se caracterizaron por su destreza en las batallas, y a lo largo de la historia de Israel, Benjamín fue una tribu crucial en tiempos de guerra, representando la lealtad y el coraje. Menciones adicionales de otros descendientes de Benjamín. El capítulo también menciona a otras generaciones de los descendientes de Benjamín, destacando tanto sus roles como gobernantes, como guerreros y administradores en la región de Judá, después de la división del reino. Es un recordatorio de cómo la tribu de Benjamín fue una tribu pequeña, pero influyente dentro del pueblo de Israel. Reflexión final del capítulo. El capítulo 8 de Primera de Crónicas subraya la importancia de la tribu de Benjamín en la historia de Israel, tanto en el pasado como en el futuro. Aunque Saúl, el primer rey de Israel, cayó en desobediencia, la mención de su linaje y de sus descendientes refleja el principio bíblico de que ningún sacrificio o fracaso es en vano dentro del plan soberano de Dios. La tribu de Benjamín, marcada por su valentía y lealtad, sigue siendo recordada, y este capítulo nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar en la historia de Dios, independientemente de los altibajos en nuestro camino. Capítulo 9. Los exiliados regresan a Jerusalén. Este capítulo de Primera de Crónicas ofrece una descripción detallada de las familias y las tribus que regresaron del exilio en Babilonia, destacando el retorno a Jerusalén después de la caída de Judá y la destrucción del templo. Este regreso es un hito importante en la historia de Israel, ya que marca la restauración de la comunidad judía en su tierra prometida. El retorno de los exiliados. El capítulo comienza con un recordatorio de que todo Israel fue llevado al exilio como consecuencia de su desobediencia a Dios. Las tribus del norte fueron las primeras en ser exiliadas por Asiria,
mientras que las tribus del sur, especialmente Judá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia. El exilio fue un juicio de Dios sobre la nación por sus pecados, pero también fue parte de su plan para purificar a su pueblo y restaurarles eventualmente. En este capítulo, se subraya el regreso a la tierra prometida de aquellos que sobrevivieron al exilio, y su esfuerzo por restablecer la comunidad en Jerusalén. Los que regresaron no solo eran de la tribu de Judá, sino también de Benjamín y Leví, quienes desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción del templo y en la restauración del servicio de adoración a Dios. Los sacerdotes y levitas. Una sección importante de este capítulo se dedica a los sacerdotes y levitas que regresaron, quienes tenían la responsabilidad de restaurar la adoración en el templo de Jerusalén. Estos grupos fueron clave en la reorganización de la vida religiosa de Israel, comenzando con el altar de sacrificios y continuando con las funciones litúrgicas que habían sido interrumpidas durante el exilio. Entre los sacerdotes y levitas, se mencionan familias de alto rango que desempeñaron papeles importantes en la vida espiritual de la comunidad. Además, se destacan las funciones específicas de los levitas, como ser guardianes de las puertas, músicos y servidores del templo. Las familias de los exiliados. El capítulo ofrece una lista extensa de los nombres de los miembros de las familias que regresaron. A pesar de la interrupción provocada por el exilio, muchos de estos nombres reflejan un vínculo profundo con el pasado. Los descendientes de aquellos que habían sido exiliados por las conquistas de Babilonia demostraron una fuerte voluntad de restaurar la pureza y la identidad de su pueblo a través del retorno a Jerusalén. Es significativo que, a pesar de la larga ausencia, muchos de estos exiliados aún se identificaban fuertemente con su herencia y con las tradiciones de sus antepasados, especialmente con las tribus de Judá, Benjamín y Leví, que eran cruciales en la preservación del servicio a Dios y la vida en comunidad. La importancia de los porteros y otros funcionarios. Además de los sacerdotes y levitas, el capítulo también menciona a los porteros de Jerusalén, aquellos encargados de custodiar las puertas de la ciudad y del templo. Estos porteros eran vistos como esenciales para preservar la santidad del templo y de la comunidad en general. La mención de estos guardianes de la puerta nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual en la vida de la nación. Los descendientes de Saúl. Este capítulo también destaca a los descendientes de Saúl, el primer rey de Israel. Aunque la dinastía de Saúl fue destruida por el pecado y la desobediencia de este rey, su linaje sigue siendo mencionado en los registros genealógicos como parte de la herencia de Israel. Esto muestra que, a pesar de las caídas de algunos reyes, Dios sigue recordando y preservando los linajes dentro de su plan redentor. Reflexión final del capítulo. El capítulo 9 de Primera de Crónicas resalta el regreso y la restauración del pueblo de Israel después de su exilio en Babilonia. Aunque la nación pasó por un proceso doloroso de disciplina y purificación, el regreso a Jerusalén es visto como un signo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Las genealogías y la restauración de los sacerdotes y levitas reflejan el esfuerzo por reconstruir la vida espiritual del pueblo de Israel. El capítulo nos recuerda que la identidad de una nación está profundamente ligada a su historia, su fe y la adoración a Dios. Este capítulo también enfatiza la importancia de la comunidad y la pureza espiritual en el regreso de Israel a su tierra. Cada individuo que regresó tenía un papel en la restauración de la adoración y la vida religiosa de la nación. El retorno del exilio es un testimonio de que, aunque el pueblo pase por pruebas y dificultades, siempre hay esperanza en el regreso a Dios y en la restauración de su pueblo. Conclusión. Los capítulos 1 al 9 de Primera de Crónicas no son solo una recopilación de nombres antiguos, son una declaración poderosa sobre la identidad, la continuidad y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Aunque puedan parecer repetitivos o ajenos al lector moderno, estas genealogías constituyen un verdadero mapa espiritual que conecta a Israel con su propósito eterno. Cada nombre representa una vida, una historia, una contribución al plan divino que se extiende desde la creación hasta la redención. La prominencia de las tribus de Judá y Leví no es casualidad. Judá representa la promesa del Mesías, el Rey eterno que vendría a gobernar con justicia. Leví representa la adoración, el servicio en el templo, y la intercesión sacerdotal. Ambas tribus reflejan la estructura espiritual sobre la que Dios edifica a su pueblo, liderazgo justo y adoración sincera. Estos capítulos nos enseñan que Dios no olvida a los suyos. Cada generación, aún en medio del exilio y la restauración, forma parte de un relato más amplio que él mismo ha escrito.
En un mundo donde a menudo se pierde el sentido de pertenencia y legado, Primera de Crónicas 1 al 9 nos recuerda que estamos conectados a una historia mayor, donde cada vida tiene valor. Y cada paso forma parte de la fidelidad inquebrantable del Dios de Israel.